¿Qué tal? Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de el miedo y lo vamos a relacionar, por supuesto, con la hormona estrella que sube mucho cuando estamos en estados de miedo permanente, que es el cortisol. El miedo es una emoción inherente a la condición humana, a la especie humana. El miedo nos protege. El miedo nos preserva como especie, o sea que es positivo tener miedo. Bueno, de hecho la gente que no tiene miedo es porque tiene un problema mental severo. O sea que el miedo en su justa medida también nos aporta un cierto nivel de prudencia frente a nuestras acciones. O sea que a veces es como que estamos por tomar una decisión o estamos por hacer algo y de golpe nos sube un poco esa emoción, el miedo, ¿no? Y si le prestamos atención, resulta que igual viene a marcarnos un límite o a advertirnos de algo que no habíamos tenido en cuenta. Pero ¿qué pasa cuando en mi vida, como nos cuentan los pacientes, que nos dicen, es que siento miedo permanentemente, es que casi todo me da miedo, es que cada vez siento miedo por más cosas? O al revés lo expresan, ¿no? Que dicen, cada vez hago menos cosas por miedo. Es de ese miedo del que les quiero hablar, del miedo patológico, del miedo inhabilitante, incapacitante, del miedo que yo les diría, no se rindan, no se sometan a ese miedo, busquen salida, busquen tratamientos adecuados, busquen ayuda, busquen la solución porque la tiene. La respuesta es rotunda y categórica, tiene solución. Que haya que ver de dónde viene, porque igual tiene que ver con un tipo de apego, un tipo de crianza. Lo típico y lo más así caricaturesco que puedo contar son esas madres sufridoras o sagas de abuelas, madres sufridoras que están siempre con el ay, cuando educan, cuando crían. Se contagia, se transmite. Esas mamás que son ansiosas, que están siempre angustiadas, siempre sufriendo por el uy, ay, y sí, y ese tipo de apego así angustiado, bueno, se llama apego ansioso, da lugar a personas miedosas. ¿Y cómo no? O sea, o da lugar a personas muy miedosas o a personas que son miedosas pero son muy contrafóbicas, ¿no? Son estas que, aunque les da miedo la mayoría de cosas que tienen que hacer, lo fuerzan y entonces a través de la actitud contrafóbica, que es hacerle frente a la fobia, al miedo, lo superan, pero lo superan con creces también. A veces se ven unas cosas, o sea, con un esfuerzo y con un agotamiento producto del esfuerzo, porque si todo en la vida se va afrontando desde ahí, claro, va a terminar en agotamiento, ¿no? Y probablemente en depresión. Entonces, ese era un ejemplo, ¿no? Lo de la madre ansiosa, la madre angustiada. Pero también pueden haber muchas otras situaciones que dan lugar a un estado permanente de miedo. Porque, a ver, gran parte de la población que, por ejemplo, vive permanentemente en guerra, ¿cómo va a estar? Hay situaciones que nos ponen sí o sí en esa tesitura, o sea, en una respuesta permanente de miedo. Hay culturas que también fruto de un sistema de creencias, como puede ser, bueno,
algunas religiones, no me quiero meter con ninguna en especial porque respeto todas, pero sí me da mucha lástima cuando llegan personas a consulta con muchos síntomas, fruto de ese miedo crónico, y que la raíz está en el sistema de creencias socioculturales o religiosas, porque atrapa, porque cohía a la persona, porque encorseta, porque atenaza. Fíjense cuántos sinónimos digo para nombrar lo mismo, el miedo, porque la gente lo expresa de muy diversas maneras. Pero ¿qué viene a expresar? La profunda incomodidad, atrapamiento, la cosa forzada, cohibida, inhibida, condicionada, con la que tienen que afrontar la vida. Entonces son los que viven, o sea, los que están presos de ese miedo, son los que viven de manera permanente la vida como subir una montaña. Todo es un esfuerzo, todo es un problema, todo puede salir mal. Es más, es muy probable que todo salga mal, es muy poco probable que algo me salga bien. Y con esas gafas, con esa química en el cuerpo, porque ahora lo vamos a enlazar con el cortisol. Si tengo el miedo disparado de manera permanente, voy a tener disparado de manera permanente el cortisol. Y ahí entonces es cuando recordemos estos conceptos de voy a vivir en estado permanente catabólico, rompiendo fibras proteicas, fibras musculares, aminoácidos. Voy a tener el azúcar en sangre alto, con lo cual voy a estar en un estado prediabético. Voy a estar con la inmunidad deprimida, por lo tanto voy a estar indefenso, pero realmente sin defensas para cualquier agente patógeno que llegue a mi entorno. Voy a estar dejando de reconocer mi cuerpo como propio y respondiendo contra él como si fuera ajeno, autoinmunes. Voy a estar con un sistema inmune tan alterado que las células se van a empezar a desfigurar, a indiferenciar, enrarecer, enfermar, y pueden sobrevenir las neoplasias o el cáncer. Cuando esto es así, cuando una parte, aunque sea una célula, un órgano, bueno, los órganos están constituidos por células, cuando esas células empiecen a tener un comportamiento errático, con unas mitosis, o sea, con una reproducción exagerada, comportamientos de tumor, cáncer, aunque pueden ser primero tumores benignos. Pero se dan cuenta, miedo y cortisol son sinónimos. Miedo de manera permanente, cortisol crónico. Y en esto voy a repetir estos conceptos bastante e incidir bastante, porque si no puede ser como un mensaje alarmante más que tranquilizador. Porque el mensaje tranquilizador, ¿cuál es? Siempre que tengamos conciencia de lo que nos pasa, por qué nos pasa, de dónde puede venir y cómo resolverlo, estamos a salvo. Y eso es lo que va a ayudarnos a regular nuestro cortisol. Tener recursos para volver a tener una buena regulación. Si yo actúo sobre este miedo, que puede estar dado por todo lo que hablamos, por situaciones externas o por una fábrica interna increíble de miedo, que puede ser mi sistema de creencias, cómo me criaron, cómo me educaron. Acuérdense, externo, interno. Si yo logro, a través de una
buena y bonita terapia, bien hecha, donde no me estén haciendo perder el tiempo, sino que se vaya a la raíz de las cosas. Si yo me ocupo con terapia, a veces con fármaco, acompañando durante un tiempo, todo esto tiene solución y va a impactar, no de manera inmediata, pero sí a lo largo del tiempo va a impactar en mis niveles de cortisol. Y si el cortisol vuelve a su sitio, saldremos de ese estado catabólico, inmunodeprimido, prediabético, indefenso. ¿Vale? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias, muchas gracias por estar ahí escuchando las propuestas que traemos, haciendo comunidad y fomentando la cultura psicológica. Gracias y ya saben, comenten lo que tengan ganas y también pregunten, que eso también nos hace mucho bien, vuestro feedback. Adiós.